Bien, ya estamos en un nuevo bloque en nuestro programa, segundo bloque que como siempre dedicamos a divisiones inferiores, al barrial, a lo ocurrido el día sábado, también en nuestra actividad cotidiana del deporte regional y por qué no también algunos otros tipos de deportes que tienen que ver justamente con nuestra realidad, como el caso de información que va a ir llegando, ya en un ratito lo vamos a dar respecto al vóley de nuestra región, ya que hay algunas novedades que tienen que ver con la reunión que se desarrolló días atrás de delegados justamente en lo que respecta al vóley. Pero bueno, antes vamos a rectificar la información que habíamos dado sobre el final del primer bloque, cuando hablamos de primera división y de lo que va a ocurrir justamente con la próxima fecha del campeonato, ya que justamente la información que estábamos brindando tenía algún tipo de error en cuanto a las localías para la 11ª fecha del torneo. Justamente estamos ya observando nuevamente la placa que nos está mostrando esta última fecha del torneo, la 11ª, que estamos a punto de vivir justamente dentro de algunos días. El Rivadavia de Río Primero va a estar recibiendo al Sportivo Balnearia, Guido Hispano de Marul se va a hacer local frente al Sportivo Belgrano de la Para, Atlético de Santa Rosa recibirá al Ateneo en el clásico de Villa Santa Rosa, Cultural de la Para, el local del Sportivo de Villa Fontana, Independiente de Bañera va a jugar en su casa frente al Manuel Belgrano de Río Primero, va a quedar libre, decíamos, en la última jornada del campeonato, Cultural de La Paquita. Allí estaba entonces la rectificación de lo que respecta a la última fecha del campeonato en primera división. Ahora sí, ya como es habitual en el segundo bloque, vamos a hablar de divisiones inferiores, lo ocurrido el fin de semana con la 7ª fecha de las revanchas en lo que respecta al fútbol menor de esta zona noroeste de la Liga Regional de Fútbol, que ha tenido partidos importantes, atrayentes y por supuesto que va tomando ya también recta y momentos de definición en el campeonato, en lo que va a ser justamente el cierre de este año 2015. Estamos ahora con lo que respecta a imágenes en el Club Esportivo Balnearia. Allí Esportivo era local en el fútbol de divisiones menores del Ateneo de Villa Santa Rosa. Imágenes estas que corresponden a la categoría promocional. Estamos viendo justamente a los más chicos del fútbol de la Liga Regional, en este caso tanto de Sportivo como del Ateneo, disputando su partido del fin de semana. Partido que terminó con un resultado bueno, que no tuvo goles, justamente 0-0 en lo que respecta a esta categoría. En promocional decíamos 0-0, en preinfantil 1-1 y en categoría infantil también empaten en un gol por bando entre el Sportivo Balnearia y el Ateneo de Santa Rosa. 3-1 ganó Ateneo en prejuvenil y en categoría juvenil fue victoria para Ateneo por 5-0. Y en lo que respecta a el choque en Marul, donde Guido Hispano recibía a Independiente, fueron victorias de Independiente en categoría promocional por 1-0, en preinfantil también por 1-0, en categoría infantil por 2-0, victoria del Guido Hispano en prejuvenil por 2-0 y en categoría juvenil por 3-2. En La Paquita, Cultural recibía al Sportivo Villa Fontana, 2-1 ganó el local en promocional, en preinfantil 2-1 para Villa Fontana, en categoría infantil 2-2 el empate y en prejuveniles ganó La Paquita por 3-1. Recordamos que ni Villa Fontana ni Cultural de La Paquita presentan la categoría juvenil. Atlético de Santa Rosa recibió a Sociedad Cultural de La Para, 1-0 en promocional para el equipo local, 3-0 en preinfantil, en categoría infantil empataron 0-0, en prejuvenil victoria para Atlético por 3-0 y en categoría juvenil 2-1 la victoria para Atlético de Villa Santa Rosa. Rivadavia recibiendo al Manuel Belgrano de Río Primero en el clásico justamente de la jornada, 4-0 en promocional para Rivadavia, 5-0 también para Rivadavia en preinfantil, el idéntico resultado en categoría infantil para Rivadavia de Río Primero también, victoria de Rivadavia en prejuvenil por 1-0 y en categoría juvenil empataron 0-0 Rivadavia y el Manuel Belgrano de Río Primero. En lo que respecta a las posiciones del campeonato, en la general sigue siendo líder Atlético Santa Rosa con 193 puntos, 172
para Rivadavia y 170 para Independiente en los primeros lugares de la tabla de posiciones. En lo que respecta a cada una de las categorías en esta zona noroeste en inferiores, en promocional Independiente es el líder con 46 puntos, Atlético tiene 41, el Sportivo Belgrano de la Para 38 los primeros lugares. En categoría preinfantil, Rivadavia tiene 41 puntos, Atlético Santa Rosa 38, Independiente 34 puntos. En categoría infantil, Atlético Santa Rosa 40, Rivadavia 39, Sociedad Cultural 36. En prejuvenil, Independiente es el líder con 36 puntos, Cultural de la Para 33, Atlético de Santa Rosa 32, al igual que Rivadavia de Río Primero. Y en categoría juvenil, los primeros lugares, Atlético de Santa Rosa 42, Sociedad Cultural 39, Rivadavia de Río Primero 38 puntos, los primeros lugares de la tabla de posiciones en lo que respecta a divisiones inferiores. Informe de inferiores entonces, imágenes que correspondían justamente a el choque allí en la localidad de Balnearia entre el Sportivo Balnearia y Ateneo Juvenil Acción en la categoría promocional. Ahora sí, vamos a hablar de lo que tiene que ver ya con el fútbol barrial, lo que se desarrolló en la localidad de Balnearia en una nueva fecha de campeonato de los barrios, la tercera fecha en este caso, en el polideportivo de la localidad de Balnearia. Nuevamente el encuentro de los equipos de los barrios que están disputando este torneo y que por supuesto tiene que ver con el desarrollo de esta segunda parte, ya el torneo clausura del fútbol barrial en la localidad de Balnearia. Estamos entonces con las imágenes y por supuesto también el informe en lo que respecta a resultados. Primero una nota y luego así vamos con el informe. Resultados, primero una nota y luego así vamos con el informe. Muchachos, cuente cómo han encontrado el campeonato en esta vuelta del barrio al torneo barrial. Y qué sé yo, nos armamos ahora de nuevo para ver si podemos lograr algo, ¿viste? Bien. Estamos un poco de entrenamiento, nos falta. Bien. Bastante. Ponerse de acuerdo en el juego, más que todo. Sí. Sí, porque nos hemos juntado de a poco nomás para ver qué vamos a hacer. Estuvimos buscando chicos que a lo mejor no saben cómo es el fútbol. Claro. Conocimos amigos, qué sé yo, y vinimos para ver qué nos sale. Sí, más que todo es una diversión. Exactamente. Nos venimos a divertir. Bueno, ¿cuántos son? Cuente cuántos son más o menos los... En total somos 17. Bien. Pero bueno, por ahí faltan algunos, ¿viste? Está bien. De trabajo, algunos. Está bien. Bien. No están todos. ¿Y hay gente que ya jugó en el barrial en algunos otros equipos? ¿Alguno de ellos? Sí, 2, 3 que han jugado. Sí. Hace rato nosotros ya veníamos armados en Sagrada Familia. Claro. Hace 4 años atrás por lo menos. Ya Sí. jugábamos acá. Supieron jugar, sí. Después dejamos y nos volvimos a juntar ahora. Está bueno, está bueno. Bueno, chicos, que tengan suerte, que sea un buen torneo este. Bien, ahí estaba entonces las palabras de delegados representantes del barrio Sagrada Familia que ingresó nuevamente al campeonato en este torneo clausura en el fútbol barrial. Bueno, en cuanto a resultados registrados en la tercera fecha del torneo, les vamos comentando que en el primer partido Sol Arenoso A derrotó a San Nicolás por 2-1, que en el segundo encuentro de la tarde Centro venció por 3-2 al equipo de Marul. Sagrada Familia, justamente veíamos la nota hace instantes, igualó con el IPB Norte sin goles. Sol Arenoso B venció a Villa Obrera por 1-0 y la victoria de Buenos Aires, cerrando ya la jornada de la tercera fecha en el fútbol barrial, frente a Trinchera por 1-0. En este caso quedó libre el barrio IPB Sur. Hay que recordar y comentar algunos detalles, novedades que se fueron generando a lo largo ya del transcurso de esta semana. Decíamos que en la primera jornada, en el primer partido, de esta fecha, el equipo A de Sol Arenoso había derrotado a San Nicolás por 2-1. Finalmente, reunión de delegados que se desarrolló el martes por la tarde, se determinó que el equipo de Sol Arenoso perdió los puntos debido a alguna cuestión reglamentaria, por lo tanto se le dio por ganado el partido a San Nicolás por 2-0. Una resolución que vamos a comentar que tiene que ver con también la continuidad del campeonato, ya que Sol Arenoso A
perdió, venía de haber, justamente puntero del torneo, venía de ganar los 3 partidos de las primeras 3 fechas del torneo, pero en esta resolución reglamentaria que tiene que ver con la inclusión de un jugador dentro del primer equipo, ha perdido los puntos justamente de los 3 partidos que se disputaron. En cuanto a las posiciones del campeonato, justamente que se ven alteradas, ya la vamos a recordar teniendo en cuenta, justamente esta resolución, por lo tanto lo vamos a dejar en suspenso, pero sí vamos a comentar que en la próxima fecha IPB Sur va a enfrentar a Sagrada Familia en el primer partido de la tarde del sábado. IPB Norte jugará frente a Villa Obrera el segundo partido. Marul enfrentará a Sol Arenoso A. Luego Centro jugará frente a Buenos Aires. Y Trinchera va a cerrar la 4ª fecha del campeonato frente al equipo B de Sol Arenoso. Va a quedar libre justamente San Nicolás, el último campeón que tiene el fútbol barrial en la fase de apertura. En este caso el equipo Santo va a quedar libre en la 4ª fecha del campeonato barrial. Bueno, a la espera y al aguardo de lo que tiene que ver con las novedades, ¿no? Porque es muy importante destacar cómo va a quedar ahora la tabla de posiciones del campeonato, teniendo en cuenta algunas resoluciones que se han tomado a lo largo de esta semana. Vamos a darnos ese momento de impas para tener la información concreta y, por supuesto, para seguir el campeonato de cerca como lo estamos haciendo habitualmente. Vamos a una nueva pausa. Hacemos nuestro segundo entretiempo en este Zona D. Ya volvemos en instantes. El último bloque, no se lo pierdan.